Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Tenemos para usted lo más actualizado de Guatemala y el mundo. Nuestros equipos han trabajado para llevarle la información que necesita conocer. Comenzamos con los titulares. Médicos del Hospital San Juan de Dios saldrán a las calles a pedir dinero por crisis en salud. Una mínima parte del presupuesto de educación se invierte en innovaciones y apoyo educativo. Por trabajos de remodelación en Cuartel Matamoros, expresidente Pérez Bolina junto a otros internos son trasladados a Mariscal Zavala. Tensión en Ciudad Tecumumán. Operativo para decomisar producto de contrabando termina en enfrentamiento. Organismos internacionales señalan que en últimos 5 años competitividad en América Latina se ha contraído y con ello el crecimiento social. Nuevo frente frío provoca descenso de temperaturas. Con red monitorea regiones que podrían verse más afectadas. Presidente ruso ordena localizar y eliminar a quienes derribaron avión con una bomba en Egipto. Guatemala golea a San Vicente y las Granadinas y así mantiene esperanza viva en eliminatoria mundialista. Hasta no hace mucho, lo que más ingresaba de contrabando a Guatemala desde México eran los combustibles. Una investigación reciente en Ciudad Tecumumán y Malacatán reveló el contrabando de cemento. De esa cuenta se realizó un operativo. La Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público investigó una serie de denuncias recibidas mediante una aplicación electrónica en las que indicaban que comerciantes ingresaban cemento de contrabando al país. Consecuentemente, se organizaron operativos que se pusieron en marcha en Malacatán y Ayutla, San Marcos, en donde se incautó más de 600 sacos cuyos registros no tenían venta autorizada en Guatemala. Los cuales se realizaron en Ayutla y en Malacatán, en las ferreterías cuyos nombres están en pantalla: Ferretería y Comercial Eureka en Ayutla, Bodega de Materiales de Comercial Eureka, Distribuidora San José, Taller y Distribuidora San Agustín de Ayutla, y de Malacatán Ferretería Vicky, Ferretería Santa Marta, Bodega de la Ferretería Santa Marta, Ferretería Construcentro y Ferretería El Diamante. Ana Elena Guzmán, la fiscal encargada de la sección, indicó en conferencia de prensa que el mayor impacto sobre esta venta radica en las personas que compran el producto, pues no cuenta con calidad debido a que las bodegas en donde guardan el cemento no tienen los controles de conservación requeridos, lo cual pone en riesgo la calidad de la construcción. Primera forma de operar es que se ingresa el cemento de contrabando proveniente de México por puntos ciegos o pasos vehiculares no controlados. Posteriormente es distribuido en las ferreterías en donde se vende al público y se comercializa al público. La otra forma de operar es que también se ingresa siempre este cemento proveniente de México por puntos ciegos o pasos vehiculares no controlados y se vende a las transformadoras. Las transformadoras son bloqueras que convierten el cemento en blocks o en pilas y posteriormente esto lo comercializan al público. En total se realizaron 9 allanamientos, pero no se capturó a ninguna persona debido a procedimientos pendientes relacionados a la cuantificación de mercadería e impuestos evadidos. Pero pese a ello, los contrabandistas se enfrentaron a las autoridades para evitar la incautación, por lo que en el intento resultaron con heridas leves 10 personas. Telediario, información actual. Y como consecuencia del operativo contra el contrabando se reportaron disturbios en Ciudad Tecumumán.
Los operativos realizados en Tecún, Umán y Malacatán, San Marcos para identificar mercadería ingresada a Guatemala de forma ilegal generó tensión en estos municipios, en donde hubo enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y quienes se oponían al decomiso de la mercadería. La dirección del área de salud de ese departamento informó sobre varios afectados por gas lacrimógeno utilizado para retomar el control. Nosotros tenemos un reporte preliminar del Centro de Salud de Ayutla en el cual se han atendido a 2 pacientes mayores de edad, los cuales presentan intoxicación por gas lacrimógeno. Se les han prestado primeros auxilios, específicamente oxígeno. También tenemos informes de la Cruz Roja de Ayutla, la cual ha atendido a 10 adultos y a 15 niños. Tenemos conocimientos que la Cruz Roja lleva a un paciente al hospital de Coatepeque. No sabemos el estado de salud de esta persona, pero a los que se les han prestado primeros auxilios solo han sido por intoxicación. Por su parte, algunos vendedores de ambos municipios manifestaron su inconformidad por acciones de entidades que amenazan sus ingresos, aunque aclararon que las personas que aún continuaban protagonizando los disturbios eran ajenas a ese grupo. Se dio este acontecimiento porque tenemos como 2 semanas de que no nos deja trabajar la policía y la SAT, lo cual esta opresión que hace nos afecta a nosotros en nuestro bolsillo, ¿verdad? De acuerdo a información del Ministerio Público, los allanamientos se realizaron en 5 ferreterías de la localidad. Se decomisaron más de 600 sacos de cemento que fueron ingresados al país desde México. Con información de Carlos Barrios y colaboradores, un reporte para Telediario Información Actual. Mientras tanto, autoridades antinarcóticas realizaron operativos en el aeropuerto La Aurora. Se revisaron hangares y aeronaves privadas para prevenir el trasiego de drogas. Las fuerzas de seguridad antinarcóticas de la Policía Nacional Civil, acompañadas de fiscales del Ministerio Público, realizaron una serie de operativos relámpago en hangares privados del aeropuerto La Aurora en la zona 13 capitalina, como medida de prevención ante el trasiego de droga o dinero para el blanqueo. Para el efecto, se utilizó la unidad K9 de la Policía Nacional Civil, cuyo perro olfateó avionetas, jets y helicópteros privados para detectar armas u otros ilícitos. Y aunque los resultados fueron negativos, el objetivo era prevenir el ingreso o egreso de estupefacientes. Las fuentes de información dieron a conocer que los operativos se realizan periódica y sorpresivamente con la intención de evitar el contrabando de droga vía aérea. Telediario Información Actual. Diversos temas económicos fueron abordados en el Foro de Competitividad de las Américas. Entre otros, se debatió, por cierto, sobre la competitividad, pero también sobre la propuesta de la CICIG de crear un impuesto temporal contra la corrupción. Los rezagos, retos y desafíos que nuestros países enfrentan en materia de competitividad son abundantes y en algunos casos de difícil solución. Sin embargo, foros como el presente e iniciativas visionarias como la Red Interamericana de Competitividad permiten debatir con profundidad y seriedad en la búsqueda de soluciones. Así, organismos multinacionales evalúan cómo en los últimos 5 años la competitividad en América Latina se ha contraído y con ello el crecimiento social. Hugo Beteta, director de la sede subregional de CEPAL, coincide que aspectos institucionales es una agenda pendiente. Esto surge en el segundo día del Foro de las Américas que se desarrolla en el país. En las Naciones Unidas tenemos una iniciativa para ver cuáles son las palabras que más tuitean los jóvenes en América Latina. Y la palabra número 1 de este año es corrupción. El país que tranza no avanza. Con este juicio se mide tanto al sector público y privado, agregó Beteta, quien cuestionó cómo se ha interpretado la palabra competitividad versus el impacto social. La competitividad real cierra brechas de productividad entre trabajadores, cierra brechas también en calidad de vida. Y lo que sí no funciona para el desarrollo es la competitividad espúrrea que nos hemos llamado nosotros, que se basa simplemente en la explotación de la mano de obra barata, en la explotación de los recursos naturales y en la evasión de los impuestos. Va a haber menos pobreza cada vez más, pero lo que tenemos que hacer para llegar a esos niveles es, tenemos que traer inversión. O sea, el Producto Interno Bruto no va a crecer si no viene inversión tanto extranjera como interna de Guatemala. Ante la propuesta de financiar a instituciones en materia de seguridad y justicia, como propuso la CICIG a través de un nuevo tributo, esto opina el delegado de CEPAL. Es una falacia decir que no vamos a dar plata para que no haya corrupción, porque las propias instituciones que se requieren para combatir la corrupción cuestan plata.
No es posible tener un país de primer mundo con una estructura y una carga tributaria del tercer mundo. El presupuesto tiene muchísimos problemas, es un presupuesto rígido, 92 centavos de cada quetzal ya están predeterminados en el gasto. Entonces creo que Guatemala necesita tener un debate en el cual se conjuga la competitividad con la mayor eficiencia y confianza de las instituciones públicas. En el ranking de ética y corrupción del Foro Económico Mundial, Guatemala ocupó el puesto 119, muy bajo según organismos internacionales, pero este surgimiento contra flagelos permitirán que el país mejore el próximo año. Precisamente este Foro de Competitividad de las Américas culminará en su etapa de exposiciones con la participación de los titulares del Ministerio Público, CICIG y el juez que lleva el caso de la línea. Telediario, información actual. Bueno, lo que escuchábamos, Hugo Beteta de la CEPAL dice que la palabra que más tuitean los jóvenes es corrupción. Mientras tanto, Óscar Castillo dijo que habrá menos pobreza en Guatemala y en América Latina si generamos competitividad. Estos temas en el foro, Vanessa. Bien, salud, economía y temas internacionales son noticias que vienen después de la pausa comercial. Quédese con nosotros. De regreso con más información, vamos a hablar del tema de salud, y es que médicos del Hospital San Juan de Dios recurrirían a la caridad pública para no paralizar labores. Bueno, Vanessa, y es que esta es una de las propuestas que tienen como finalidad seguir prestando la atención a los pacientes que llegan a ese centro asistencial. Solicitaremos dinero en las esquinas de la ciudad de Guatemala, por lo que solicitamos la colaboración de toda la población guatemalteca. Esta medida es una de las muchas que médicos del Hospital General San Juan de Dios pondrán en marcha en los próximos días para tratar de alguna forma de subsanar la situación de crisis que está por hacer colapsar el centro asistencial. Ante este anuncio hubo reacción por parte de la cartera de salud. Lo único que le estamos solicitando a los que aportan, como los que van a recibir los donativos, el dinero, lo que sea, que recuerden que la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas es explícita en el sentido que toda recaudación que reciba el sistema público tiene que ser fiscalizado por parte de la Contraloría General de Cuentas. Tiene que extenderse a recibos, tiene que registrarse en inventarios. Pero a criterio de la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de Derechos Humanos, este panorama es extremista. Para la situación tan crítica que estamos viviendo, necesitamos ser creativos para poder enfrentarlos, toda vez que sigue siendo para el Estado de Guatemala una tarea pendiente el tema de la salud pública. Los galenos adelantaron que por mucho esfuerzo que hagan, no podrán financiar las necesidades del hospital, que requiere cerca de 1 millón de quetzales diarios para funcionar, aún de forma limitada. Telediario, información actual. Hay cierta desconfianza en la Procuraduría de los Derechos Humanos por los más de 300 millones que se asignarán al Ministerio de Salud. La institución se refiere a que sería el mismo personal de siempre el que maneje los recursos. Pese a la escasez de recursos que afecta al Estado, la cartera de Finanzas logró encontrar la forma de inyectarle recursos financieros a salud. Permite al Ministerio de Salud ampliar los presupuestos de los hospitales y en algunos otros temas. Este estaría disponible si el Ministerio de Finanzas se abre el día de mañana, pues mañana por la mañana ya cargada en el sistema para que el Ministro de Salud pueda hacer uso de esos techos presupuestarios. Pero el traslado de estos recursos, cuyo uso sería trascendental para que se pueda paliar las necesidades en salud, genera duda en algunos sectores. Recordando que unos días antes de que el ministro Monterroso fuera removido de su puesto, habían anunciado también la transferencia de 500 millones de quetzales, tal como el día de ayer se anunció la transferencia de 350 millones de quetzales nuevamente para el Ministerio de Salud. La preocupación radica en que, a excepción del ministro, serán las mismas personas quienes van a manejar estas transferencias, lo que nos hace llevar a pensar que debemos en este momento seguir fiscalizando el uso y la adjudicación de este espacio presupuestario. Mientras tanto, el ministro se refiere sobre la forma en que serán distribuidos los recursos por la deuda y desabastecimiento. La distribución equitativa de los 350 millones abarca los 44 hospitales. Si bien es cierto, tenemos 3 grandes hospitales que los vamos a atender, como son el Roosevelt, el San Juan de Dios y el Regional de Occidente, hay
41 hospitales adicionales que también le tenemos que entregar ese espacio presupuestario. Y entonces no me atrevería a darle un promedio porque cada quien tiene necesidades diferentes. Un reto importante estará en el rol de las unidades ejecutoras para maximizar la eficiencia en el uso de los recursos. Telediario, información actual. Vamos a regresar al plano nacional. Molestos están los pobladores de Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeques, por el mal estado de la ruta. La comuna dice por su parte que la reparación le corresponde al Ministerio de Comunicaciones. Este es el segmento Quéjese, donde su voz se escucha. Cómo se arruinan los carros. ¿Algún daño que ha sufrido su vehículo? Bien, se destallan las llantas por caer un hoyo. Desde hace más de 3 meses se pretendía reparar un tramo de carretera en Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeques. Sin embargo, los trabajos no finalizaron y hasta el momento la situación perjudica a los vecinos del sector. Aproximadamente ya 3 meses. Supuestamente lo iban a reparar, pero no fue así. No fue así, solo trabajaron el otro lado del puente, rasparon, pensamos que iban a seguir reparando, pero ya no se arregló nada, ¿verdad? Inconvenientes con las lluvias, los agujeros, los baches, yo soy motorista, tenemos el problema en la noche, ¿verdad? El polvo, ya no se puede pasar, los agujeros son demasiado grandes y corremos el riesgo a que nos aviente un carro. Aparte de eso, hay personas, hay niños que se exponen, que voluntariosamente ellos tapan los agujeros, se ponen a media calle y corren el riesgo que los avienten. Aunque los baches inician en el desvío de la zona 6 de Misco, ingreso a Ciudad Quetzal, la situación empeora en el sector llamado La Pasarela. Según estimaciones, 50.000 vehículos circulan a diario en dicho sector. Pero los daños aumentan por las lluvias propias del invierno y la falta de mantenimiento. Según los inconformes, las autoridades no se responsabilizan. Lo primero es que nos vengan a arreglar las calles. Ya es mucho. No podemos manejar una emergencia, pues nos quedamos tirados. Nos hemos quedado tirados varias veces con mi hijo, con mi esposo. Cuando ha venido él de trabajo, lo mismo. Y como le vuelvo a repetir, sería bueno que los alcaldes a lo menos de San Juan Zacatepeques se preocuparan por las calles. No solo las cosas para ellos, para adentro, sino que para nuestra comunidad en general. ¿Cuál sería el llamado preciso que le haces a las autoridades municipales? Que tomen conciencia, ¿verdad?, de que nos están afectando. Nosotros tenemos la necesidad de salir día a día a trabajar y esto nos está afectando de una manera bastante drástica. Las autoridades municipales de San Juan Zacatepeques indicaron que ya realizaron los trámites para reparar la carretera, pero que le corresponde al Ministerio de Comunicaciones. A nosotros como municipalidad lo que nos corresponde es enviar los oficios respectivos para que Covial esté enterado de la necesidad que se tiene en este tramo carretero que se le llama La Pasarela. Entonces estos oficios ya se mandaron hace aproximadamente 3 meses, que ya Covial lo tuvo en sus manos. Covial empezó ya con estos trabajos, pero por algunos motivos que nosotros desconocemos, puesto que es trabajo de ellos, lo habrá paralizado. Por ello buscamos la postura del Ministerio de Comunicaciones. Y evidentemente si no nos traslada finanzas a nosotros el dinero, pues los contratistas también tienden a parar cualquier hora y ese es el caso de lo que está pasando ahí. Para la parte que nosotros tenemos, yo calculo que estamos terminando, ahorita si no estoy mal tiene un 70% de avance. Yo calculo que ya pintadito, terminadito, estaremos en unas 3 semanas. La población espera que antes que finalice el 2015 puedan reparar la carretera principal de Ciudad Quetzal.
La población espera que lo antes posible las autoridades municipales puedan reparar las malas condiciones de la carretera en Ciudad Quetzal. Y usted marque la línea contra la impunidad, 2410-3200 y quéjese. Y tal como se lo habíamos anunciado, en esta semana nosotros les llevaremos el tema especial, el tema de investigación, los retos que deberán enfrentar las nuevas autoridades con respecto a la educación en Guatemala. Edgar. ¿Y es que sabe cuánto del presupuesto de educación se utiliza para el proyecto educativo? La cifra es mínima, estamos hablando de un 16%, mientras el resto se va en el pago de nómina. De esta cuenta, expertos Astrid consideran que se debe hacer una evaluación al respecto para mejorar la calidad de la educación en el país. Los retos de la educación son muchos, entre ellos ampliar la cobertura, innovar, mejorar la calidad educativa y alcanzar como mínimo los 180 días de clases establecidos en la Ley Nacional de Educación. Sin embargo, las diversas manifestaciones, asambleas permanentes, celebraciones, kermés y un sinfín de actividades influyen para que los docentes no cumplan con el tiempo establecido de clases. De los 12.295 millones de quetzales presupuesto total del Ministerio de Educación, el 84.1% se utiliza para el pago de los docentes y trabajadores administrativos. Esta lógica ha sido muy criticada, pues tan solo un 16% de ese presupuesto es para apoyo educativo. A menudo se señala que es mucho lo que se gasta con los docentes, pero no se reflexiona en el hecho que el salario del docente no es un salario muy alto. El docente gana 3.647 quetzales ya con los incrementos incluidos. Actualmente la cartera tiene contratados en el renglón 011 118.391 maestros, en el renglón 022 3.016, en el renglón 021 29.129, que hacen un total de 150.536 plazas del magisterio. Aún con poco presupuesto para funcionamiento, la cartera debe priorizar en refacción escolar, valija didáctica y gratuidad. Lo que sí sucede es que el paripaso que se tiene es desfasado porque queda muy poco recurso para programas que apoyan el sistema educativo. Por ejemplo, el tema de la alimentación escolar se mantiene en cifras de 1.11 para nivel urbano y 1.58 para nivel rural. Para el 2016 se solicitó en el proyecto de presupuesto un aumento que oscila en 12.887 millones de quetzales, 600.000 más que el presupuesto actual. Pero para mejorar la educación se necesita más de ese monto. La Ley Nacional de Educación establece que como mínimo debe ser un 7% del PIB y actualmente es tan solo un 3.2%. El tema de inversión debe ser considerado en algún programa de largo plazo, financiado probablemente con recursos externos. Esa debería ser la búsqueda. Las nuevas autoridades deberán enfrentar un presupuesto limitado, donde se debe priorizar en pago de nóminas y buscar los medios para ofrecer mayor cobertura, calidad y tecnología para los estudiantes. Y es que de esa cuenta, las autoridades de la cartera de educación evalúan los resultados de la carrera técnica de magisterio. El propósito es establecer hasta qué punto esa reforma educativa garantiza una educación de calidad. Y es que para mejorar la calidad educativa, el Ministerio le apostó a la profesionalización docente, un programa que trajo conflictos entre los anteriores estudiantes de la carrera de magisterio y centros educativos privados, pues al crearse el bachillerato en educación, el tiempo de estudio de los jóvenes aspirantes a maestros es de 5 años. Pero si no logramos nosotros ampliar esta profesionalización a todo el país, las pruebas no van a poder subir, digamos, porque ellos no están haciendo sus esfuerzos mejores porque los niños aprendan. El cambio de la carrera de magisterio al bachillerato trajo consecuencias en la reducción de alumnos que ingresaron en el 2014. La Constitución de la República dice que es garantía constitucional que podamos enseñar las carreras que nosotros consideremos oportunas.
Y también dice en el artículo 73 que los padres de familia son los que tienen el derecho exclusivo de determinar qué carreras se estudian para sus hijos y cuáles se enseñan para sus hijos y cuáles no. Para lo que se destinó 40 millones de quetzales. Estamos terminando el primer año, esperamos, como no hay todavía resultados, notas finales para ver el poder decir cuantitativamente cuántos tuvieron éxito total, pero también ya nos estamos preparando para la segunda promoción que entra en febrero a la universidad. Se espera que esta primera promoción sea incluida en el sistema educativo en el 2018 para que se inicien con los cambios cualitativos. Aquellos docentes que quieran llevar a nivel de licenciatura sus estudios tengan mejores prerrogativas que el docente que no llegó a ese nivel. Pero a los docentes con nivel de licenciatura los necesitamos en el aula, no en el área administrativa, que es lo que suele pasar ahora. Las actuales autoridades educativas esperan que las nuevas autoridades continúen el programa de profesionalización docente. Uno de los temas que despierta interés es el tiempo que debe durar el ciclo escolar. Hay diferencia de opiniones entre autoridades y analistas respecto a los 180 días de clases. El cumplimiento de los 180 días del ciclo escolar es otro de los dilemas que existe en torno a la calidad educativa, pues este no se cumple y las autoridades lo reafirman. Este es un punto muy sensible dentro de lo que es el sistema escolarizado, porque tenemos muchas actividades que restan tiempo de aprendizaje a los estudiantes. Nosotros en nuestro país dedicamos mucho tiempo, por ejemplo, a la preparación de actividades como el 15 de septiembre. Dedicamos mucho tiempo para otro tipo de actividades que están vinculadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que restan tiempo a las horas de aprendizaje efectivo. Adicional a eso, tenemos el inicio de nuestro ciclo a mediados de enero, concluimos la relación con los estudiantes a mediados de octubre, más los 2 meses de vacaciones. Para las autoridades de la cartera, el cumplimiento de los 180 días de clases es todo un reto, principalmente por los factores inesperados que pueden llegar a afectar este compromiso. ¿Y conoce usted cómo son seleccionados los educadores en el sistema público? En la siguiente nota le explicamos cómo se realiza este proceso. La educación es uno de los factores de desarrollo para cualquier país, pero ¿cómo seleccionan las autoridades del Ministerio de Educación la calidad de sus docentes? Actualmente, para poder ingresar al servicio, existen evaluaciones. Entonces, los maestros tienen que someterse a un proceso de evaluación para poder ser contratados. Y existe también un proceso de convocatoria para que los maestros puedan participar en él y tener acceso. Las limitantes que puedan tener tendrán que irse subsanando estando en servicio, pero hay otra estrategia que asume el Ministerio de Educación, que es la transformación de la carrera normal, ¿verdad? Entonces se crea un bachillerato como primera etapa y una segunda etapa, estudiar el profesorado en primaria a nivel universitario. Entonces esto va en búsqueda de la calidad del recurso humano. Sin embargo, el tipo de evaluaciones y las políticas efectuadas por la cartera educativa han sido muy criticadas, pues para algunos expertos estas son erróneas y podrían mejorar. El proceso que se sigue actualmente no es óptimo, se puede todavía mejorar, de modo que se fortalezcan los procesos de oposición. En la secundaria tienen que implementarse, ya hay una nueva normativa que está vigente, pero no ha completado su proceso de implementación, así que es muy importante también subir
el porcentaje o la ponderación que se da a los criterios de resultado de la prueba diagnóstica que se efectúa a los maestros desde hace ya varios años. Resulta que tiene un peso muy bajo, entonces no le estamos dando tanta importancia a la preparación del docente, a si tiene las competencias y destrezas necesarias para el trabajo en el aula. Estudios elaborados anteriormente y expertos concluyen en que para alcanzar un nivel educativo ideal es necesario mejorar la formación de los docentes. Sin duda alguna, son muchos los retos que le esperan a las nuevas autoridades de gobierno, partiendo por la preparación que tienen que tener los docentes, y es que los docentes son básicos para mejorar el sistema educativo de nuestro país. Astrid. Así es, y no se pierda el próximo domingo la conclusión de este reportaje final en el tema de educación. Mientras tanto, nos vamos a otro punto del set, con mi compañera Maciel Carrillo, con el pronóstico del clima. Muy buena noche, llega el momento de conocer cuál será el clima para las próximas horas en este martes 17 de noviembre. Hemos amanecido con nubosidad, esto debido al incremento de humedad, y es posible que para las próximas horas continuemos con ingreso de humedad en ambos litorales, por lo que no se descartan lluvias acompañadas de actividad eléctrica, las cuales podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche. Por la mañana, una neblina que se estará registrando, además de bajas temperaturas. Es importante que abrigue muy bien a niños y las personas de la tercera edad para evitar cualquier tipo de enfermedades respiratorias. Vemos rápidamente cuáles serán las temperaturas más altas, ya que se podría esperar un ambiente cálido, principalmente en el sur de Guatemala. Departamentos como Escuintla, Santa Rosa, así como también la costa de Jutiapa estarán registrando máximas de hasta 33 grados centígrados. Similares condiciones climáticas en Oriente, Zacapa y Chiquimula, con máximas que podrían oscilar entre los 33 y los 34 grados, al igual que en el departamento de Petén, mientras que el Caribe con una máxima de 29, Alta Verapaz, al igual que la ciudad capital y el departamento de Huehuetenango, con un ambiente fresco durante el día, máximas de 25 grados centígrados. Ya por la noche, como bien les decía, disminuyen drásticamente las temperaturas, mínimas de hasta 10 grados centígrados en Quetzaltenango, Huehuetenango con una mínima de 12, la ciudad capital con 16, Alta Verapaz con 15, el sur de Guatemala, ambiente fresco por la noche, mínimas de 24 grados centígrados, similares condiciones climáticas en Izabal, mientras que en Oriente, Zacapa y Chiquimula con mínimas que podrían oscilar entre los 23 y los 25 grados. Pasamos ahora a conocer la información del sol, ya que amanecerá a las 6 de la mañana con 4 minutos y estará anocheciendo a las 17 horas con 30. La fase lunar que tenemos esta noche también se la presentamos ya en la pantalla, y la fase lunar es de luna nueva a cuarto creciente. Es así como nosotros en Telediario finalizamos con este recorrido que hacemos por los diferentes departamentos, recordándole que las lluvias estarán presentes prácticamente en todo el territorio nacional, así que es importante que tome las precauciones necesarias. Soy Maciel Carrillo y le deseo una feliz noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Tiempo de los deportes aquí en Telediario. Vamos a iniciar con el deporte nacional, que es presentado por Comex. Y es que hay que hablar de la selección guatemalteca de fútbol. Hoy el azul y blanco se enfrentó a San Vicente. Victoria por goleada y saca 3 puntos de 6 que pusieron ellos en lucha en estas 2 jornadas ante Trinidad, que se perdió el viernes anterior, y ahora la victoria ante San Vicente 4-0, que deja aún posibilidades en esta eliminatoria al Mundial de Rusia. Pinturas Comex, al 2x1 presenta el deporte nacional. Juego de la selección guatemalteca enfrentando a su similar de San Vicente y las Granadinas en el segundo encuentro en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Primer tanto al minuto 24. Estefano Chincota, después del tiro libre, llegaba, ponía la pelota y esta que se le escapaba entre las manos al guardameta. 1-0 ganaba ya la selección de Guatemala. Pero las cosas seguirían, porque antes de finalizar el primer tiempo, nuevamente llegaba una pelota a la defensa que no puede. Maynor Ignacio López Campollo, que se queda con el rebote después de que Carlos Ruiz la dejaba
dejaba, y este que llega para anotar 2-0. La selección de Guatemala se fue ganando en el primer tiempo. Ya en el regreso, nuevamente la selección caribeña que hace agua en la defensa, y la guatemalteca que aprovecharía Denis López. Llega con el pelotazo este que deja la pelota a lo profundo, y el 3-0 para la selección de Guatemala. El último tanto del encuentro, Gerson Tinoco, el goleador del equipo de Cobán Imperial, llegaba, ponía el cuarto tanto, con el cual Guatemala se impuso a la selección de San Vicente y las Granadinas en las eliminatorias mundialistas. Seguimos informándole. Expertos como la fiscal general Telma Aldana y el comisionado Iván Velázquez participaron en el Foro de Competitividad de las Américas. Vamos a trasladarle más detalles a través de nuestros compañeros Sandra Rodas y Milton Jack. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches para cada uno de nuestros televidentes. Tengo la oportunidad de compartir este espacio con mi compañera Sandra Rodas, y es que es con el fin de poder darles detalles de cómo se ha desarrollado hasta el momento el Foro de la Competitividad de las Américas. Dentro de los puntos importantes abordados esta tarde fue la participación del comisionado Iván Velázquez de CICIG, además del mensaje grabado de la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana. Así es, Milton. Algo muy relevante es que en este mensaje la fiscal general indicó que la baja ejecución presupuestaria o la baja designación presupuestaria que ellos tienen prácticamente impide que ellos tengan una mayor cobertura. Actualmente solo tienen un 10%, y para crear o inaugurar más de 148 fiscalías municipales para darle cobertura a ese 90%, Milton, necesita alrededor de 400 millones de quetzales. Se debatió un poquito sobre este tema, y Iván Velázquez, el comisionado de la CICIG, hizo un ejemplo hipotético de qué podría pasar, Milton, si no se encuentran los financiamientos necesarios para el tema del sector justicia. Veamos lo que dijo. Homicidio se cometió el 31 de diciembre del 2015 y no se cometen más homicidios. Para resolver los que ocurrieron entre el 2008 y el 2015, a la tasa de efectividad que se ha manejado en esos años, que es un promedio del 6%, el sistema de justicia tardaría hasta el año 2031 para poder esclarecer el acumulado de hoy. Con las herramientas que tiene. Con las herramientas que tiene. Pero la pregunta era por eso es que cuando se habla del tema de los recursos, y que es probable que si con una acción va disminuyendo la corrupción y de pronto se van pagando más impuestos, que se va recogiendo más para allí, es cuánto tiempo va a demorar todo eso. Entonces lo que yo afirmo es esto, y por eso he hablado de un ingreso extraordinario. Es oportuno recordar, Sandra, y a todos nuestros televidentes, es que hace algunos días el comisionado Iván Velázquez planteó la propuesta de crear nuevos tributos con el fin de poder combatir la corrupción en el país. Sin embargo, esta misma propuesta no fue del todo agrado para los empresarios. Así es, Milton. Por ejemplo, la fiscal general indicaba que son más de 100.000 casos, Milton, los que se han presentado lo que va de la fecha de este 2015, y pues una gran cantidad de casos que la verdad no podrían atender. Y es importante mencionar que el comisionado indicó que si pues este bien tributo no lo toman a bien los empresarios, debería buscarse otras alternativas. Esto derivado porque el Estado tiene una gran deuda, no solo con el sistema de seguridad y justicia de nuestro país, sino también con la población, Milton. Y es que queremos acordar también y enfatizar que también tuvo la participación el presidente electo de la República de Guatemala, Echimi Morales. Además, dentro de algunos minutos, Sandra, Guatemala le transferirá esta presidencia pro tempore de RIAC al representante del país, México. Así es, Milton, y con eso terminamos nuestro informe. Este segundo día del Foro de Competitividad de las Américas culmina mañana con mesas técnicas ya puramente, pues prácticamente empresariales, y con eso termina este foro tan importante. Este reporte que tenemos desde la unidad móvil, Milton Jack y Sandra Rodas. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches allá en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Y gracias por la información. Vamos a cambiar de tema. Por trabajos de remodelación en la cárcel del cuartel de Matamoros, el expresidente Otto Pérez Molina junto a otros internos fueron trasladados a la cárcel Mariscal Zavala. La publicación del Acuerdo Ministerial 557-2015 el pasado lunes dio lugar a la creación de la cárcel en la primera brigada de infantería Mariscal Zavala, la cual contará con un área especial para hombres y otra para mujeres. Posterior a ello, la dirección del sistema penitenciario procedió a evacuar el centro de detención para hombres ubicado en el cuartel militar Matamoros,
el cual recluía a 35 personas, entre las que figuraba el expresidente Otto Pérez Molina, el presunto narcotraficante Eduardo Villatoro Cano y el exmilitar Byron Lima Oliva. De tal manera que en horas de la noche de lunes y parte de madrugada de martes se hizo la reubicación de los privados de libertad. Fue trasladada una persona de sexo femenino hacia el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa. Tenemos 20 personas trasladadas al Centro de Reinstauración Constitucional Anexo 1 y tenemos 3 personas trasladadas hacia la Granja de Cumplimiento de Condena Pavón en relación al personal total que fue trasladado de ese centro carcelario. Tenemos en efecto el referente del expresidente Pérez Molina, que en efecto él fue trasladado dentro de las 11 personas que fueron remitidas en la reubicación a ese centro carcelario. El funcionario dijo que el argumento por el que se tomó esta acción es porque el centro de Mariscal Zavala cuenta con medidas de seguridad más fortalecidas que el anterior y los privados de libertad son de casos de alto impacto. Pues da aspectos técnicos en la división que tiene ahora este centro, la amplitud en la capacidad para su reclusión, ya que es para 135 personas ahora, y obviamente algunas especificaciones que permite una mejor custodia. Al buscar opiniones distintas, un analista en seguridad calificó esta medida como inconstitucional. Esta situación es totalmente ilegal, está al margen de lo que establece la Constitución. La Constitución establece que el tratamiento de los reos que están en prisión preventiva o en condena deben estar a cargo de una institución especializada de carácter civil, no militar. Eso es lo primero. Ningún reglamento, ningún acuerdo gubernativo, que son normas jerárquicamente inferiores a la Constitución, pueden contradecir. Por otro lado, dijo que los jueces a cargo de cada proceso deberán revisar minuciosamente estas decisiones, pues contravienen lo dictado en audiencias por ellos. El problema es que este tipo de medidas está comprometiendo también al sistema de justicia, porque lo ahorilla a involucrarse en estas medidas que, como repito, no son legales. Telediario, información actual. Feliz noche de martes, nos vemos mañana. Que descansen.